ustedes, bienvenidos, gusto saludarlos. Hoy le dedicamos la cultura verdadera a un tema que está presente hace muchos años, diría yo, en la discusión pública en Chile, aunque está bastante lejos de estar o de ser un tema resuelto. Se trata del estatus de la condición, del rol que tiene y que juega la mujer en nuestra sociedad, en el país, en una sociedad que, en mi opinión, me imagino que ustedes, muchos que están en la casa la comparten, en mi opinión, mantiene sesgos la sociedad chilena de machismo bastante galopante, bastante marcado en muchas áreas. Vamos a hacer esta conversación, este debate, este análisis con 4 invitadas a quienes les paso a presentar al tiro. Estamos con Manuela Cisternas, antropóloga. Manuela, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Antropóloga social de la Universidad de Chile y magíster en estudios de género y cultura, que trabajas ahí como investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, entre otras montón de cuestiones que tengo acá, pero que no nos da el tiempo para mencionarlas todas. A Hilary Giner. Hilary, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenida, gracias también. Académica de la Diego Portales, licenciada en Lengua, Literatura, Ciencia Política, Ciencias Sociales, magíster en Arqueología, doctorado en Historia, en fin. Yo le decía a la Hilary antes de empezar que se había pasado la vida estudiando. Te agradecemos la gentileza de acompañarnos esta noche. Está María La Luz Hurtado. María La Luz, ¿cómo estás? Gusto saludarte, socióloga de la Universidad Católica, doctora en literatura de la Universidad de Chile, además de investigadora y teórica del teatro. Dirige el programa de investigación y archivos de la escena teatral de la Universidad Católica. Sí. Entre otras cosas que leo también. Y a la María José Cumplido. María José, ¿cómo estás? Bienvenida, gusto saludarte. Licenciada en Historia de la Universidad Católica, editora de contenidos de Memoria Chilena, en las áreas de Historia y Ciencias Sociales, proyecto patrimonial y digital de la Biblioteca Nacional de Chile, que entre otras cosas, María José, has escrito este libro. No sé si alcanzo a mostrarlo ahí está. La portada son 10 mujeres relevantes de la historia chilena que están retratadas en este libro. En la portada hay 1, 2, 3, 4, 7 nomás te recupero en la portada. Así es. Chilena, la historia que construimos nosotras, que escribe la María José, como digo yo, licenciada en Historia de la Católica, y que la escribe, déjame quedarme contigo, María José, que la escribe desde, tengo la sensación, desde un poco la guata, desde una sensación de rebeldía respecto de una afirmación que tú repites más de una vez en el libro, que es que la historia de Chile ha sido escrita básicamente por hombres. Así es. Siendo protagonizada por hombres y mujeres, ha sido escrita por hombres, básicamente, y las mujeres tienen un papel secundario. Eso es lo que te pasó, ¿no? Sí, mira, lo que me pasó finalmente es que todas las generaciones y generaciones de historiadores de Chile que empiezan en 1840 con la Universidad de Chile, tienen que pasar 130 años más o menos para que las mujeres empiecen a entrar a la universidad a estudiar historia y a poner sus temas en relevancia. Si uno ve en todos esos años, lo que más se ha escrito sobre historia en Chile es sobre la Guerra del Pacífico, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué le importa a la mujer la guerra? ¿No? ¿Por qué no se releva, por ejemplo, todo el proceso de voto, ¿no? De cómo las mujeres obtuvimos el voto? Que fue un largo periodo. Que vamos a y algo mucho más relevante para mí y para todas las mujeres, porque es parte de nuestra historia. Entonces, desde esa reflexión, quise hacer un libro de divulgación que pusiera en relevancia a mujeres que lucharon por derechos de las mujeres. Correcto. Pero que también fueron las primeras en hacer algo. En el libro está Eloísa Díaz, que fue la primera doctora en Chile, y, por ejemplo, Margot Duhalde, que fue la primera piloto de guerra. Piloto de guerra, claro. ¿No? Entonces, y con esa variedad de mujeres, quise poner el tema de esta es nuestra historia. Y esta historia está muy conectada hoy con el presente, donde seguimos peleando y seguimos poniendo nuestros temas para conseguir derechos y libertades. Fíjate que te voy a nombrar, son 10, yo voy a nombrar algunas que para mí eran desconocidas y las descubrí porque pude leer el libro gracias a la María José. María Antonia Palacios, te voy a pedir después una reseña de ella, que es bien notable su historia. La Javiera Carrera la conocemos bastante más, aunque no ocupa el lugar que debiera ocupar según tú en la historia de lo que fue el movimiento autonomista, primero independentista, después en Chile. Sargento Candelaria Pérez, digamos. Martina Barros Borgoño, Eloísa Díaz, ya la mencionaste, Inés Echeverría, Esther Valdés, Elena Cafarena, Margot Duhalde, Gladys Marín, es tu selección de 10 personajes. Sí. Bien interesante. Partamos por un diagnóstico, después hablamos más, María José, si te parece. Perfecto. De cómo leen ustedes, cómo están mirando todos ustedes, Manuela, contigo a lo mejor. Este diagnóstico que yo hacía al inicio al presentar que Chile es en muchas áreas una sociedad, o la chilena, una sociedad que mantiene sesgos machistas absolutos, porque hay quienes sostienen que en realidad en los últimos años, en las últimas décadas, lo que ha pasado con la mujer en verdad es que ha ido tomando una relevancia y un protagonismo en la sociedad chilena como nunca antes, o con la rapidez que nunca antes tuvo un proceso como ese. ¿Cómo lo lees tú?
Sí, claro, o sea, yo creo que hay pros y contras, o sea, cosas buenas que han sucedido en términos de avances para la igualdad de género, pero también hay muchas cosas que todavía se mantienen en la sociedad. Como tú bien decías, que mantiene una lectura, ¿no es cierto?, del rol de la mujer desde un lugar machista. Entonces creo que lo que estamos más que, bueno, sí, por supuesto tenemos avances en igualdad, en políticas específicas, tenemos más representación en ciertos lugares, pero sigue siendo muy poca. Y el tema es que mientras más vemos que ponemos estos temas sobre el tapete, en discusión, también vemos las represalias que eso significa, y ahí es donde vemos lo interiorizada que está una cultura bastante... es más que machista, hay una estructura patriarcal que está detrás. ¿En qué? Sí, déjame entrar al detalle y después vamos ampliando, si les parece, el debate y el panel. ¿En qué tú notas en qué se plasma, en tu opinión, esta lectura de la sociedad desde el punto de vista machista, que es una cultura más que eso patriarcal, dices tú? ¿En qué exactamente tú bajas al terreno y pones como ejemplo? Lo que pasa es que hay que pensar esto no solamente en términos de hombres y mujeres, sino que cómo se estructura la sociedad en general. Entonces, la sociedad en general tiene una estructura política también, que está muy marcado por lo masculino y lo femenino, donde lo masculino tiene primacía. El mismo rol del Estado, por ejemplo, tiene un sesgo patriarcal. El Estado es un referente masculino, es un referente de cómo se configura el poder desde lugares jerárquicos, mientras que lo femenino, que tiene que ver más con temas, relaciones más horizontales, más comunitarias, está desplegado a un lugar... Tiene una definición, una estructura, un feeling, un acercamiento a la realidad distinto a lo masculino. Sí, lo masculino, si tú organizas jerárquicamente, por ejemplo, la sociedad, el Estado... El Estado, la economía, la relación que tenemos con la naturaleza, una serie de cosas. Ahora, con eso no quiero decir que hay algo esencial en lo femenino y esencial en lo masculino. Quiero decir que esta es como nosotros construimos lo masculino y lo femenino en nuestra sociedad y lo ponemos en pares de opuestos que tienen ciertas valoraciones diferenciadas. Entonces, eso es algo que permea toda la sociedad. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en desigualdades de género, siempre pensamos, por ejemplo, en la violencia hacia las mujeres, o pensamos en... Es un hecho muy visible. Es un hecho muy visible, o por ejemplo el hecho de que no tenemos el mismo salario que los hombres para la... Otro hecho bien visible. Que también es hecho visible, pero también hay cosas que son invisibles. Invisibles a nosotros porque es parte de nuestra cultura. Y creo que cuando atacamos esos puntos mucho más invisibles es cuando la sociedad se remece un poco, y por eso temas, por ejemplo, como atacar, o no atacar, sino problematizar, porque es un tema de discusión también, parte de la discusión democrática que también tiene que haber en una sociedad. Discutir, por ejemplo, el tema del acoso callejero, discutir, por ejemplo, el sexismo en la educación, discutir aquellos lugares muy invisibles de violencia, muy invisibles de desigualdad. Bueno, afortunadamente en esa discusión casi todas sus manifestaciones o situaciones se han ido visibilizando y puesto individualmente uno tras otro arriba de la mesa, digamos. Claro. Por lo menos hay una discusión en que se toman posiciones y se resolverá. Todavía hay un largo rato que ha pasado discusión, todavía no se resuelven muchos de esos tópicos, pero están hoy, a diferencia de hace 10, 20 o 30 años atrás, encima de la discusión pública. No necesariamente. Yo creo, por ejemplo, si uno ve, existían, por ejemplo, a principios del siglo XX, dos diarios feministas, La Alborada y La Palanca, que si uno los lee en 1920, estaban hablando de los mismos temas que estamos hablando ahora. Están poniendo el tema del aborto, el tema de la autonomía del cuerpo sexual de las mujeres, su emancipación política y económica, o sea, temas que si uno los lee, uno dice, wow, esto fue hace 100 años atrás. Pareciera que no hubiera pasado nada entre medio. Claro, lo que pasa es que muchas veces las revoluciones o los movimientos de discusión de esto tienen periodos de ciclos, ¿sí? Aparecen en la esfera pública y después se vuelven a esconder por distintas cosas que van sucediendo. Hay un hecho bien notable que aparece en el libro de la María José que me llamó la atención, que el porcentaje de mujeres que formaban parte de la masa laboral en Chile hacia 1910, ponte tú, era el 30 y tanto %. Claro. Hoy día es más o menos lo mismo. Claro. ¿Ah? No ha pasado nada. Tú, María de la Luz, ¿lo lees parecido al fenómeno? ¿Cómo miras tú esta discusión? Mira, yo pienso que en verdad hay un tema estructural y que tiene que ver con las bases culturales a las cuales pertenecemos
Creo que es muy importante como pensar a Chile en una integridad, que por una parte tenemos la herencia occidental cristiana, ¿cierto? Sí. Y el influjo europeo es muy poderoso en lo que se determina como que lo que son las relaciones de género, que tienen que ver tanto al interior de lo que puede ser la construcción de la familia como la construcción del Estado. Entonces, yo creo que ahí heredamos algo que, como tradicionalmente, desde como, no sé, por aventurar el siglo XVIII en adelante, ¿cierto? Hay una primacía que en el XIX con la Ilustración es aún más fuerte, porque ahí se privilegia al hombre como el lugar de la razón y de la inteligencia. Y se supone que esa nueva sociedad, digamos que tienen que ver con las construcciones de la República, sí, son masculinas. Entonces lo que había ganado la mujer muy fuerte, por ejemplo, justamente en el cambio de siglo, o las mismas, como tú mencionas, la Javiera Carrera, ¿no? Que eran mujeres independentistas luchadoras, que tuvieron sus espacios, se les angosta, digamos, el camino de modo muy radical. Entonces ahí empiezan a aparecer también formas como decir, la mujer tiene que ser, digamos, modosa en su forma de comportarse con el cuerpo. Entonces mi trabajo, como yo trabajo con el teatro, tiene que ver con el trabajo también del cuerpo, la moda, cómo nos constreñimos, cómo nos podemos presentar ante los otros, cómo podemos idear un imaginario acerca de nosotros mismas. Y por otra parte tenemos, claro, nuestras culturas ancestrales, que no necesariamente la mujer estaba sojuzgada, aun cuando pudieran tener, por ejemplo, los guerreros, ¿cierto? En el caso mapuche, claro, pero la mujer podía ser machi, sí, era dueña, digamos, del hábitat de su entorno, digamos, de la casa, el hogar familiar, el fuego, todo pasaba en el fuego y ella era la que hacía el fuego. Entonces, ¿qué nos queda de lo uno y lo otro? ¿Qué se supeditó? Aquí hay como una cantidad de estratos, digamos, que están luchando, sí, y hay unas opresividades que yo creo que son esas fuertes que mencioné al principio. Ahora, si uno se va, Hilary, a lo más antiguo y intenta encontrar una explicación de por qué la mujer tiene el estatus que hoy día tiene y que le ha costado ir ganando espacio, digamos. Si te vas a la historia profunda, así larga, para atrás, ¿cómo se puede explicar esa condición de desmedro que ha tenido en general? Salvo excepciones. Yo entiendo lo que tú me dices del pueblo mapuche, que es una condición bien excepcional, diría yo, en mi opinión, en la historia. Porque esta cuestión tiene casi componentes bíblicos para los pueblos que adoptaron la religión católica cristiana, en fin. Pero es también anterior incluso a aquello, el estatus como de desmedro respecto del hombre, como una cuestión más atávica de la preeminencia física, ponte tú, del hombre en algún minuto, en que era mucho más importante que hoy día. ¿O qué explicación te das tú? Estoy especulando contigo. Sí, yo creo que igual como ya hay muchas, bueno, yo soy historiadora feminista, ¿no? Y ya hay muchas historiadoras feministas que desde hace mucho tiempo han estado trabajando este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, o sea, por ejemplo, la misma Gerda Lerner, ¿no? Por ejemplo, siempre en los años 80, publicó un libro que se llama La invención del patriarcado, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se inventó, ¿no? ¿Desde dónde? Claro. Y ella retrata un poco eso, ¿no? Así como de este tiempo, ¿no? Así. Porque generalmente también a veces como las feministas hemos tratado de también decir, no, es que antes existió algún tipo de matriarcado, ¿no? O esta idea de como pensar fuera, ¿no? De ese tipo de construcción. ¿Y eso existió alguna vez un matriarcado? No a la Bueno, situación. hay algunas sociedades donde sí, pero en realidad es como la muy minoría de los casos, ¿no? Y cuando pensamos en esto en general, cuando hablamos, por ejemplo, del patriarcado y como el mundo más moderno, el capitalista, ahí, por supuesto, tenemos como Silvia Federici, por ejemplo, ¿no? Así que efectivamente vincula mucho esto de cómo se va, ¿no? De alguna forma asentando este mundo moderno capitalista por sobre, ¿cierto? Esto del patriarcado, donde, por ejemplo, la figura de la bruja, ¿no? O sea, cuando pensamos en eso de la Inquisición, en muchos casos dejamos por fuera esto de que muchas mujeres fueron efectivamente, ¿cierto?, perseguidas. ¿Por qué? Porque eran mujeres, claro, que eran conocedoras, que eran distintas, ¿cierto? Y también esa vinculación con la sexualidad, o sea... Ahora, el patriarcado en su origen, ¿cómo te lo explicas tú? ¿A qué respuesta llegan las investigadoras o historiadoras feministas del origen del patriarcado? ¿Cuál es ¿Qué le pasó a la humanidad en su evolución que concluye por tantos años, en tantos pueblos distintos, con una estructura de esa naturaleza? Yo creo que en general es como una mezcla entre
por un lado, en muchos casos se habla de esto, ¿no? Así de cómo se va, ¿no? Pasando la agricultura, estos roles muy definidos, ¿no? Así como por género. Posteriormente, como se termina en la industrialización, también ya efectivamente enraizándose aún más. Y yo creo que en conjunto con eso, con las grandes religiones, ¿no? Que en general también, ¿no? Así siempre pone a la mujer así como... claro. Como en segundo lugar, la mujer como siempre dentro de la casa, un lugar privado, ¿no? Siempre los feministas esto es lo privado, lo público, ¿no? Donde efectivamente la mujer siempre es dentro de lo privado y eso es algo donde los feministas siempre hemos dicho lo público, lo privado es público y efectivamente la idea es que tenemos que ir trabajando eso que es falso, es una dicotomía que no existe, ¿no? Te quería preguntar a la María José también en tu condición de historiadora por el tema del patriarcado, pero quiero quedarme con algunas de tus historias también, María José, de estas chilenas, de estas 10 chilenas que tú destacas acá. Y me quería quedar con algunas de las más desconocidas, por ejemplo, la María Antonia Palacio, una mujer de raza negra que vivió en Chile en los... Claro, vivió en el siglo XVIII, ya. En la colonia, digamos, y ella se destaca por haber aprendido música colonial. Ella fue comprada por la familia Palacio, sí. Por eso adquiere ese apellido. Y Guillermo Marchant, que es un investigador que descubre un libro que se llama el libro sexto. Esto no hace tantos años. No hace tantos años, en los 70 más o menos. Y en ese libro sexto sale María Antonia Palacio en la portada, cosa que era muy rara por la época. Las mujeres, claro, y las mujeres no escribían, y menos si era una esclava negra. Así es. Entonces él se da cuenta de que todas estas partituras, habían unas con autores, que finalmente ella las transcribe esa... Ella lo que hace es recopilar música. Recopilar, pero también hay partituras anónimas, y lo que se sospecha es que ella también aprendió música y compuso. Y eso también se puede ver porque desde la partitura 1 a la última, los musicólogos pueden ver que hay un aprendizaje, hay un perfeccionamiento de la escritura. Y lo interesante también, y por qué elegí esa historia, es por poner en relevancia la existencia de los negros en Chile, ¿no? Porque toda la historiografía del siglo XIX dijo que en Chile no había negro y adiós, y no era un problema de Chile, pero estas historias dan cuenta de que sí existieron, vivieron acá, hicieron cosas. Y finalmente el libro que escribe esta mujer afrodescendiente es uno de los libros más importantes para nosotros hoy en el presente conocer qué sonaba en la colonia. Oye, estaba leyendo yo una suerte de año con año de cómo fue evolucionando la lucha de la mujer en Chile por modificar el establishment, el estatus que tenía a mediados del siglo XIX, diría yo, ¿no? Claro. Y a fines entre los 1850 y 1900 se empieza a calentar mucho ese tema. Y ahí tú tienes algún personaje que tiene relevancia, ¿no? Sí, claro, o sea, hay varias mujeres ahí que pongo en relevancia. Primero, Esther Valdés, que es la que escribe La Alborada, que es un diario, como comentaba, muy importante. Pero ahí también después surgen... ¿La del Club de Señoras era la Esther Valdés o no? No, Esther Valdés, la que escribe, es una mujer obrera que escribe La Alborada. Después viene que uno los puede agrupar un poco, que Martín Navarro Borgoño. Ella. Que traduce a John Stuart Mill, que es un filósofo y economista muy importante, porque escribe un libro que se llama La esclavitud de la mujer, donde da cuenta de la situación de la mujer en pleno siglo XIX. ¿No? El siglo XIX fue un siglo muy agresivo y violento con la mujer porque la encierra. De hecho, un dato interesante, que es justo lo que tú estabas hablando con post-independencia, la Constitución de Andrés Bello, con Portales, de 1833, crea lo que se llama la potestad marital, que lo que hacía era quitarle la plata que una mujer podía heredar y dársela al marido. Lo que hacía, la encerraba, ¿no? La encerraba y la transformaba en un objeto, como una mascota, tanto de su padre como de su marido. Y tanto dinero tuviera el padre, tan buen partido era casarse con esa mujer. Claro, y eso también da cuenta de que no siempre se está avanzando, ¿no? Los derechos se pueden perder y uno puede quedar peor también. Ahora, interesante el caso de Martina Navarro Borgoño, porque ella era una mujer de la oligarquía. Exactamente. Pero que, como todas las mujeres de la oligarquía en aquella época, tenían una educación también precaria. Tenía una educación precaria. Y ella tuvo la fortuna, entre comillas, de ser sobrina de Diego Barro Arana, que es quien la toma, al muerte del padre de ella, la toma como hija y la educa en la casa. Exactamente. Porque sus hermanos estaban siendo educados formalmente. Y ella se da cuenta y lo escribe en su diario, es que su hermano iban al Instituto Nacional y ella se quedaba ahí con la biblioteca del tío, que es lo que le permite también
aprender de historia, aprender una serie de cosas. Y también el hecho de ser de la oligarquía le permite aprender inglés, que es lo que finalmente lo permite, y además eso permite que el texto circule dentro de la élite y dentro de las mujeres de la élite, ¿no? Es un texto que Inés Echeverría lee para después crear el Club de Señoras de Santiago. Que el Club de Señoras de Santiago es... Que fue bastante escandaloso. Fue bastante escandaloso, porque ¿qué pasó ahí? Inés Echeverría, como era también de la élite, puede viajar y viaja a Europa, y en Europa se da cuenta que las mujeres tenían espacios públicos para reunirse, espacios, digamos, donde se podían educar también. El contexto ahí habría que mencionarlo, a lo mejor también lo podemos ampliar al panel, a la... Manuela, tiene que ver con que la mujer estaba reducida básicamente al salón de la casa. No tenía mucha posibilidad de espacios públicos, ni de educación, ni de nada distinto de quedarse ahí mirando lo que ocurría en la vida, sin mucho más opción. Entonces, en esto, estos viajes que tú dices, le abren la mirada a la mujer chilena de lo que pasaba en Europa, donde había un poco más, tampoco era una maravilla, pero había un poco más, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que se traslada a Chile. Y eso es lo que ella trata de trasladarlo, pero con otro sentido además, no solo de salir al espacio público, sino también para educarse a sí mismas, ¿no? Porque las mujeres no iban a la universidad. No. Las que empezaron a entrar a la universidad fue la clase media, y ellas también lo sintieron como un peligro, como que se estaban quedando atrás. Y ahí crean el Club de Señoras con el fin tanto de juntarse, pero también de educarse. Y no parte siendo feminista, de hecho ellas dicen que esto no es algo feminista, ellas no quieren el voto, ellas solamente quieren educarse. Y en el camino Inés Echeverría se va dando cuenta de, sobre todo con los ataques de los conservadores y de la iglesia ante este club. Y de un montón de señoras que le quitaron el saludo también. Exactamente. Y ahí se va dando cuenta que acá hay un problema. Manuela, ¿cómo viste tú o cómo ves tú la evolución que tuvo este calentamiento del tema en la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, de acuerdo aquí con o sea, el tema del siglo XIX siendo un momento sumamente represivo para las mujeres, también porque hubo algo anterior a eso que fue la Revolución Francesa y los movimientos independentistas, ¿no? Que promulgaban estas ideas de democracia y fraternidad, pero se dieron cuenta también de que, si hablamos de democracia y fraternidad vamos a tener que entregárselos a todos, ¿no? Que fue también las mujeres, por ejemplo, en la Revolución Francesa también lo buscaban, lo estaban pidiendo. Entonces, justamente con los movimientos más revolucionarios, por decirlo, se abre muchas cosas y después se repliegan donde las personas que están en el poder, que normalmente en esa época por lo menos estamos hablando de la burguesía y los poderes económicos, tienen que replegarse también a ciertas personas que no quieren que lleguen a ese tipo de oportunidades. Y en ese sentido empiezan cuestionamientos justamente a esos lugares que son puntos de fuga, que son contradicciones, digamos, del mismo discurso de la ilustración, de la libertad. Entonces las mujeres empiezan justamente a trabajar y buscar la educación. 1877 creo que marca un hito desde el punto de vista de la Amunátegui, claro, del decreto Amunátegui, ¿no? Que permite el ingreso de toda mujer a estudios universitarios. Universitarios, claro, porque ya no había... Pero fue por presión esta no fue una... Fue una presión, pero ojo que también hay que considerar todas las reformas o procesos, digamos, de entregar ciertas cosas a las mujeres. También hay un doble discurso ahí, ¿sí? No es que las mujeres necesitaran educación para poder ser libres, sino que se daban cuenta de que necesitaban trabajar. Fíjate, ¿puedo leer el decreto? Lo tengo acá, lo tienes acá tú, María José, parte del libro. Considerando, dice el decreto, que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos, que ellas pueden ejercer con ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas, que importa facilitarles los medios de que puedan, y ahí está lo que dices tú, ganar la subsistencia por sí mismas. Decreto, se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales con tal de que ellas se sometan para ello a las mismas disposiciones a las que están sujetos los hombres. Exacto. Es una cuestión económica, es una cuestión de bienestar económico del pueblo, y cuando se entrega educación a las mujeres tampoco es para, digamos, el desarrollo personal de las mujeres, es porque estamos creando sujetos de una nueva nación. Entonces es necesario educarlos cívicamente. Entonces no es, nunca voy a poner bien entre comillas, las entregas, porque no son entregas, son procesos de lucha bastante fuertes de
estas, estas posibilidades o ciertas libertades a las mujeres nunca es, digamos, por un efecto del derecho de ellas, sino porque de alguna manera ellas sirven para un proyecto mucho más global, estatal, nacional. Además, sorprende mucho un párrafo que dice que ellas pueden, y aquí lo reconoce oficialmente el Estado de Chile, digamos, a través de un decreto, ellas pueden ejercer. Seguramente antes para el Estado de Chile no estaban en capacidad de ejercer. ¿Te das cuenta? Hay una condición de desigualdad, de falta de reconocimiento de la capacidad de las mujeres como género en Chile, desde el punto de vista del Estado, que las mantenía al margen también del desarrollo del país, que es una cuestión muy significativa. Pero las mujeres siempre han trabajado, o sea, las mujeres populares siempre han trabajado, ¿no? O sea, siempre han habido mujeres campesinas trabajando, siempre han habido mujeres obreras también trabajando. Lo que pasa, esto es para mujeres de élite, ¿no? O sea, la mujer campesina, mapuche, aymara siempre ha trabajado, ¿no? O sea, yo creo que igual es como, tenemos que también ver que hay diferencias de clase que son muy grandes, y cuando hemos estado hablando de estas mujeres que han accedido, por ejemplo, a ir a la universidad, que sí estamos hablando de una mujer blanca, mestiza, de élite, generalmente urbana, que además tiene plata para viajar a Europa, estudiar inglés o qué sé yo, ¿no? O sea, es como otra capa social totalmente distinta a lo que era la gran masa de las mujeres chilenas en ese momento. Un protagonismo relevante, Hilary, desde el punto de vista de forzar la discusión, en razón de lo que pudieron... No, o sea, yo creo que sí, hay muchas mujeres, Mary Wollstonecraft, Olympia Bush, ¿no? O sea, estas son mujeres que son importantes y son parte de nuestra historia, que tenemos que manejar sin duda, pero lo que no quiero es que se quede como impresión de que antes las mujeres no trabajaran, ¿me entiende o no? Claro, o sea, hay que como entender, que igual... pero hay que entender a cada mujer dentro de su mundo, el impacto de su mundo. Por eso está también toda la discusión sobre la mujer obrera y toda la discusión feminista, finalmente, que se dio en la Alborada, que es muy distinta al rol de Martina Barro Forgoño. Pero, en el fondo, lo que trata de hacer el libro también, y lo que dices tú finalmente, es entender los contextos de las mujeres y el impacto que tiene a su alrededor, porque finalmente ninguno de estos impactos son transversales porque hay una variedad y de discriminaciones y de opresiones que son diferentes. Sí, mira, es que es verdad que yo también soy una fan de la Martina Barro y la he trabajado también desde el tema del cuerpo. Resulta que si tú vas, por ejemplo, a cómo estas discriminaciones respecto a lo femenino o las apariciones en el espacio público de la mujer, para ir al teatro, por ejemplo, que era el Teatro de la República, fundado por Bernardo Higgins el año 23, las mujeres o iban vestidas elegantemente al palco, cambiándose el vestido todos los días, una herencia europea, y un vestido, digamos, a la republicana, que tenía que ser un vestido apegado al cuerpo, no el repolludo colonial, o ibas a platea, todas, digamos, revueltas, tapadas, digamos, que se llamaban las tapadas, con un velo que hoy día identificamos con velos, digamos, de países más árabes, y con un solo ojo a la vista. Esa fórmula, que como tú bien dices, es una fórmula absolutamente económica, social, es decir, tienes plata para el vestido para comprarte el palco, o puedes ir, digamos, revueltas, pero mirando la mitad del espectáculo con un solo ojo. La primera que fue a palco sin taparse fue la Martina Barros, el año 67, para ver nada menos que a la Sara Bernard. Tuvieron que casi estar en la segunda mitad del siglo para poder dejar a un lado una fórmula colonial heredada de la España arábiga, ¿te das cuenta? Y por otra parte, todo esto no se hizo sin costos personales psíquicos muy profundos, porque resulta que todos hemos hablado, ¿cierto?, que finalmente uno introyecta su ser femenino, toda tu imagen, que se hace parte carne de ti, no la puedes separar el rol de ti misma. Entonces, por ejemplo, también se ha hablado aquí de Inés Echeverría de Larraín, o la Iris. La Iris, muy tarde en su vida, a los 36 años, ella empieza su lugar de emancipación. Pero fíjate que cuando ella va a Europa, y tú dices es su lugar de liberación, no. Ella pasó el año nuevo del 1900, cambiando de siglo, cuando estaba todo el mundo en fastuosa, digamos, fuegos artificiales, en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque él era muy costoso ver cómo ella podía
descubrir su lugar de la autonomía y salir, digamos, al mundo, porque toda la refrenaba, ¿no? Su marido, sus hijos, su rol de esposa, y finalmente ella, fíjate que en ese tiempo había la teosofía, que era una forma que acompañaba, digamos, con temas más esotéricos, la concepción de lo religioso. Ella toma a una diosa egipcia, la Iris, y dice, toma, y por eso se llama Iris, liberación de la esclavitud femenina. Y con ese apoyo, ella puede, su primer libro fue anónimo, el segundo se atrevió a firmarlo, pero con un seudónimo. Es decir, lo mismo que la Gabriela Mistral, que también, cierto, sus negaciones del cuerpo y cómo ella podía aparecer con su cuerpo mestizo y femenino en un lugar absolutamente masculino, como era la escritura literaria, ¿cierto? Yo tengo un trabajo sobre los juegos florales de la Gabriela, que todo el mundo dice, oh, primer gran premio, reconocimiento público. Ella no fue a recibir el premio. Y resulta que había, los Juegos Florales eran un gran, como performance, ¿cierto? De que iban las reinas eran las mujeres de la élite chilena, vestidas fastuosamente como iban al teatro, y los, digamos, los grandes mentes artísticas eran los poetas. Y resulta que no podía ir una mujer a ocupar el lugar del hombre, porque las reinas eran las que estaban ahí nada más que en sus vestidos bellos. María de la Luz. Ella rompe. Las invito a hacer el primer corte de hoy día en La Cultura Verdadera. Vamos a volver avanzando un poco en la historia, cómo está el Chile de hoy en términos de algunas de las cosas que son claves en la discusión pública, que tienen que ver con la participación de la mujer en el mundo del trabajo, la brecha salarial, se avanza, no se avanza. ¿Cuáles han sido las fórmulas que se han usado en los países en que sí la equidad de género es una realidad y que han funcionado ahí? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bueno, yo decía, estamos de regreso en La Cultura Verdadera, que estamos muy a mitad de camino en este país de que la equidad de género sea una realidad, pero hay lugares donde sí ha funcionado un poquito mejor y un poquito más rápido, diría yo. Le quería preguntar a la Hilary, ¿qué mirada tienes tú respecto de los lugares o lo que ha pasado, lo que han hecho los países en que la equidad de género ha avanzado realmente y que se ha tenido éxito en aquello? Porque lo que se ha planteado hasta ahora acá, diría yo, es una suerte de discriminación positiva en favor de la mujer en algunos temas como la política, pero que yo tengo la impresión no va a cambiar mucho el cuadro en la elección que tenemos en menos de un mes más. ¿Qué se hace para ser exitoso en esto? A ver, yo creo, bueno, volviendo a lo que decía antes, que soy feminista, yo creo que en ese sentido, así, evidentemente, yo creo que es como muy simple que hay que escuchar a las mujeres mucho más, ¿no? Y yo creo que también hay que empezar a pensar en esto de género de forma, lo que se llama interseccional. Eso es pensar género en relación a raza, etnicidad, clase social, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de algo como la mujer en realidad no existe, ¿no? O sea, si pensamos en esto de qué es lo que está pasando, ¿no? Hoy en día respecto a la violencia de las mujeres, pensemos, por ejemplo, esta mujer haitiana, ¿no? La Joan Florvit, que recién fue asesinada, o sea, básicamente fue asesinada, aunque dicen que efectivamente fue algún tipo de suicidio, pero justamente porque era negra y haitiana, era migrante, ¿no? Sí. Entonces, en realidad yo creo que hay muchos temas con lo que estamos hablando antes de que son como, por ejemplo, la violencia, sí, respecto a discriminación, sí, que son transversales, pero también afectan a distintas mujeres de distintas maneras que tienen que ver también con estos cruces, ¿no? Entre ser mujer, por ejemplo, negra, o ser mujer indígena, ser mujer mapuche, no es lo mismo que ser una mujer de élite, una mujer así con educación, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ir también visibilizando, por ejemplo, ese tipo de problema. Cuando hablamos de violencia contra la mujer en Chile, hoy en día, y no hablamos de la tremenda violencia contra la mujer mapuche actualmente en el sur, yo creo que eso es tremendamente problemático, como que no estamos viendo eso, ¿no? Cuando sabemos que han habido recientemente en esta operación Huracán muchas mujeres mapuche y sus familias que fueron afectadas directamente, no así con violación de derechos humanos. Entonces yo creo que en ese sentido también hay muchas cosas que hablamos como que de alguna manera sí estamos avanzando, sí estamos trabajando la violencia, pero no todo, ¿no? Y solamente así en general para ciertas mujeres. También podemos hablar de mujeres trans, las mujeres lesbianas, toda esa violencia que todavía no vemos, que no trabajamos. Trabajar aborto, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, tenemos así 3 causales, pero no tenemos aborto libre, ¿no? Entonces hay muchas cosas donde todavía estamos muy parcialmente acercándonos y solamente según ciertas ideas de lo que es lo correcto, ¿no?
Correcto, ¿no? Te lo preguntaba porque se han tomado determinadas políticas públicas que tengo la sensación yo que pueden ir conceptualmente en la dirección correcta, pero que en la práctica no significan mucho. Entre otras cosas, la integración más activa o porcentualmente más relevante de la mujer al mundo del trabajo se intentó facilitar con el postnatal masculino. Que los hombres pudieran tomar el postnatal y cuidar ellos a la guagua recién nacida durante hasta 6 meses. El año pasado, 160 hombres de 100.000 partos hicieron uso de ese postnatal. O sea, no sirvió de nada. ¿Cómo se puede avanzar en tu lógica, Manuela? A ver, es que ahí siempre tiene que haber una combinación en la política de establecer una regla, por decirlo, pero también tiene que haber una transformación cultural. Si uno hace un análisis, yo no sé si se está haciendo, yo conozco a muchas personas, muchos investigadores de masculinidades, porque también cuando hablamos de género no podemos estar solamente pensando en las mujeres, los hombres también tienen la construcción, ¿no es cierto?, social de su identidad genérica. Pero los hombres no parecen tener queja, ¿o sí? No, al contrario, yo creo que hay muchos hombres que tienen quejas, qué interesante. que tienen quejas respecto justamente a cómo el patriarcado y también las relaciones de género que digamos que perjudican a las mujeres también los perjudican a ellos, como por ejemplo... De rebote, dices tú. De rebote, como por ejemplo no tener... O sea, postnatal masculino sí lo tienen, si es que la mujer le entrega, pero ¿por qué no puede tener él un postnatal masculino en paralelo a la mujer? Claro. Porque es uno o lo otro. ¿Por qué, por ejemplo, las empresas tienen que tener salas cunas para mujeres y no aplican políticas de corresponsabilidad para los padres? Interesante eso, porque consideran las salas cunas, el postnatal femenino que es masivo, en fin, todas son políticas que terminan por elevar el costo de contratación de la mujer y por esa razón ese costo nada es gratis. Aquí los sueldos son un poco más bajos para las mujeres considerando eventuales futuros costos. Y entonces, también disculpa, y para terminar, también por ejemplo hay mucho, por ejemplo me parece que es el 17 de noviembre es el Día Internacional de la Salud del Hombre, ¿sí? Que puede ser como equiparable al Día Internacional de la Mujer, en donde específicamente se trabaja desde organismos internacionales de salud respecto a, por ejemplo, su bienestar mental. O sea, los hombres están muy afectados, por ejemplo, depresiones, conductas de riesgo que tienen que ver con su masculinidad. Yo tengo la impresión, y muchas veces lo he conversado sobre mesa sin la rigurosidad que tienen ustedes como científicas o qué sé yo, pero que hay un hombre que hoy día, adicionalmente a todos los estrés de la vida individualista moderna, está como género amenazado por una mujer que empuja, que tiene mucho más protagonismo y exige mucho más. ¿Cómo lo ves tú eso, Mariana? Bueno, sí, yo no sé si es amenazado. Yo creo que el hombre amenazado es una frase todo esto tiene, no, de marketing, en el sentido de que yo creo que nosotros somos relacionales. Es muy difícil establecer, digamos, una posibilidad de identidad que no tenga que ver con un juego con un otro. Entonces yo creo que ese juego, digamos, viene de mucho tiempo y se va reacomodando, ¿no? Porque por una parte también esa forma patriarcal deja muchas veces como muy solo al hombre o le permite rangos de violencia, digamos, o que quizás no en sistemas mucho más compartidos no se darían. Entonces yo pienso que en esos acomodos hoy día como que todos los géneros están buscando su lugar y estamos en un tiempo de movilidad que es muy positivo, pero que también encuentra defensas de los otros. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades, digamos, de que eso se pueda trabajar en ese circuito del público al privado, como tú dices, que es lo mismo, pero que a veces es, digamos, tiene más visibilidad o menos? Pero creo que justamente hoy día las artes, el periodismo, los paneles de discusión, son posibilidades, incluso los nuevos medios, de que la gente ventile mucho más abierto temas que antes eran muy resguardados y que incluso provocaban como cierta tabú de poder abrirlos. En eso estamos acá. Fíjate que yo escuchaba a la Manuela decir que esta cuestión pasa necesariamente por un cambio cultural que está, ni siquiera en la fecha, diría, está muy en pañales respecto de la equidad de género. Yo ponía el ejemplo de el postnatal masculino, que ha sido absolutamente inútil, en mi opinión. Y va a pasar con toda seguridad, creo yo, porque algo domino más los temas políticos yo.
con la ley de cuotas en el Parlamento. Esta elección, el 40% de los candidatos son por obligación candidatas, si no el partido cae en cesación de su lista completa. O sea, es drástico el castigo. Lo que ha pasado es que el financiamiento en un 50% es mayor a los candidatos que a las candidatas, ahora los aportes hasta ahora en las campañas. Lo que ha pasado es que se han rellenado las listas con mujeres como relleno sin muchas posibilidades de ser o resultar finalmente electas. Lo que va a terminar por ocurrir es que no va a cambiar el panorama en el Congreso, van a seguir más o menos las mismas mujeres representando a todos los chilenos. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que puede sí funcionar? No sirve la estructura legal, ni el postnatal, ni esta ley de cuotas, y probablemente tenemos muchos otros ejemplos que no funcionan como debieran, no cumplen el objetivo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que debiera funcionar? Es que, disculpa, pero no es que no funcionen, es que tenemos que darle tiempo también para que estos procesos se construyan a un... 6 o 7 años ya. Bueno, ponía el ejemplo el año pasado nomás, pero... No, claro, pero son procesos, o sea, por ejemplo, el sufragio femenino no se ganó tampoco de un momento a otro, también fueron procesos y fueron batallas, son luchas, digamos, desde la cultura. Hay un proceso que tiene que ser trabajado desde la socialización temprana de niños y niñas, o sea, no es, pues, o sea, yo estoy absolutamente a favor de ley de cuotas y paridad, pero también esto tiene que estar acompañado de una transformación en cómo educamos niños y niñas respecto a la educación cívica, por ejemplo. Claro, claro, porque en la medida de que tú solo pones una mujer para hacer el check, obviamente no te va a funcionar. Pero lo que hay que hacer es pelear en el fondo porque la política se construya desde las mujeres y desde los hombres, ¿no? Se construya de una forma más igualitaria para que así todos puedan tener la posibilidad, ¿no?, de llegar a ser electo. Pero tiene que ver más con una idea de lo igualitario que de poner a una mujer porque hay que ponerla, como sin un sentido mayor. Y por otro lado, disculpa... Mira para arriba, piensa cómo lo hacemos. Es que yo creo que también es un tema de movimientos sociales, ¿no? Claro. O sea, yo creo que realmente aquí, porque no es solamente un problema quiénes se van a presentar para candidato o candidata, sino que también quiénes están votando, ¿no? Porque realmente también hay un problema de apatía tremenda, donde mucha gente no ve ninguna esperanza en lo electoral, ¿no? Entonces yo creo que en realidad también... Eso le pasa a hombres y mujeres, Sí, yo creo que ahí hay algo transversal, pero también yo he visto que hay muchas mujeres en particular que, por ejemplo, yo creo que con esto de Bachelet, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres que tal vez eran más feministas, qué sé yo, que igual apostaron por la Bachelet y ahora se sienten así desilusionadas, ¿no? Pero tuvo un efecto, Michelle Bachelet, 2 veces presidenta de Chile, en impulsar la realidad, la equidad de género. Yo tengo la sensación de que legislativamente, por lo menos, de todas maneras. Sí, o sea, yo creo que ella igual tuvo un impacto importante sobre políticas públicas, lo que estamos hablando antes respecto a las leyes y qué sé yo, ¿no? Pero también yo creo que hay ciertos aspectos que la Bachelet no tocó, ¿no? Que de alguna forma ella encontraba que era políticamente muy arriesgado así tocar ese tipo de temas, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, se te ocurren? Bueno, yo creo que en primera instancia, por ejemplo, si estamos hablando del tema mapuche, hay que hablar de eso, ¿no? La militarización del sur, ahí ella no ha hecho absolutamente... De hecho, posiblemente haya empeorado, ¿no? Últimamente con esto de la Operación Huracán, lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que por otro lado, también respecto a todo lo que es derechos humanos y todo lo que son las mujeres sobrevivientes de tortura y de violación de derechos humanos, de dictadura, aunque ella también es sobreviviente, por supuesto, la verdad es que ahí tampoco ha habido mucho avance, ¿no? Así, si pensamos, por ejemplo, en lo que ha ocurrido, bueno, ahora se supone la posibilidad de abrir, por ejemplo, la Comisión Valech, igual al secreto de 50 años, se supone que tal vez se podría abrir, pero no hay nada seguro tampoco, ¿no? Yo creo que ese tipo de tema, como que en conjunto también con esto de pensar en Bachelet en general como una mujer que no ve, justo lo que estaba diciendo antes, ¿no? Esta discriminación y violencia que pasan a otro tipo de mujeres, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, ¿no? Hasta las mujeres afrodescendientes. Yo creo que eso también es súper problemático, que en realidad también se relaciona con el Ministerio de la Mujer o lo que antes se llamaba CERNAM, ¿cierto? Y cómo también se trata o no de avanzar en ciertas políticas públicas que son para una mujer, la mujer, pero no son para distintas mujeres, ¿no? Manuela, tú te querías meter en algo, pero tengo la sensación yo que está interesante el tema de Bachelet, porque ella hace legislativamente un montón de cosas, entre ellas logra aprobar finalmente el aborto entre causales de ley en Chile. Y ahí hay una expresión que a mí siempre le ha costado a muchos hombres con los que me ha tocado conversar el tema, que suena muy disonante para ellos, que es, aquí lo tenía anotado, es como que es camino al aborto libre, dicen, primera reflexión, esta cuestión es escandalosa, porque, en fin, sin expresión de causa, pero el aborto es una expresión de libertad de uso de un derecho humano de la mujer sobre su propio cuerpo. En general a los hombres esa cuestión derechamente no la entienden, atendido que hay, como habitualmente hay, una vida
sana, entre comillas, salvo las excepciones, en curso, involucrada. A ver, perdón, no creo que no te entendí bien la... que los hombres lo que dicen sí, pero es un derecho sobre el cuerpo, pero resulta que hay otro derecho. Hay otro ser. Lo que pasa es que justamente ahí es donde aparece el tema de la invisibilidad de los privilegios, ¿sí? Un hombre nunca se va a encontrar en una situación en donde su cuerpo está siendo utilizado por otro ser, lo que quieras ser. Esa lógica porque ya, a mí la verdad es que a mí no me importa si hablamos de ser vivo, feto, embrión, conjunto de células, bebé, incluso no. Me parece que el tema aquí tiene que ver con la autonomía del cuerpo de las mujeres y la verdad es que es bien difícil explicarlo a menos que uno lo lleve a un caso donde efectivamente pueden relacionarse de alguna manera más como desde su propia realidad. Por ejemplo, el Estado no puede, o sea, puede, pero no debiera obligarte a donar ningún órgano a ninguna persona que lo necesite para vivir. Incluso donar sangre, son pequeños ejemplos que son para nada comparables, digamos, con el embarazo, pero que tienen que ver con, para poder entender que existe una diferencia entre cómo el Estado y cómo la sociedad percibe la autonomía del cuerpo del hombre sobre sí mismo y la mujer, que siempre va a quedar supeditado a su condición de madre o a su condición de gestadora, ni siquiera de madre, de gestadora, de máquina gestora, y eso es invisible para las personas. Yo creo que aquí tiene que ver, aquí hay que trabajar un tema de derechos, hay que trabajar un tema de derechos y de autonomía corporal de las mujeres para poder entender el tema del aborto, que a mí me parece que bueno, digamos, que se apruebe el aborto 3 causales y ojalá que sea para un aborto libre. Tu opción, Hilary, lo mismo es como esto camino al aborto libre, porque eso, sin expresión de causa, eso sí es una expresión de libertad real. Eso es una expresión de libertad real, exacto, sí. María de la Luz, ¿tú cómo miras este tema? Y me gustaría, el desafío, porque nos quedan no tantos minutos pendientes o mirada pendiente de la mujer en el tema arte, teatro, lo propio tuyo. ¿Cómo está ahí la cosa? Mira, es bien interesante si uno piensa también, hemos estado hablando de como ciclos históricos, de cómo también esto tiene que ver con el tema del poder. Como que no hemos asociado, digamos, el poder de repente de hacer, el poder del saber, el poder de tener lugares institucionales, digamos, que puedan tener más ámbitos de decisión. Por ejemplo, en Chile no hubo en todo el siglo XIX actrices profesionales chilenas. Es algo asombroso. Formadas en el aula, digamos. Fíjate que no, formadas en ninguna parte, que se subieran a un escenario, digamos, cobrando entrada. Venían las argentinas y las uruguayas, porque supuestamente no era, digamos, pero mirado... Uruguayas sí había y argentinas, que somos hijos de la misma No cultura. sé, tenían mucho más allá, digamos, esa posibilidad de presencia que hay en Chile, y solamente las primeras mujeres profesionales fueron en el siglo XX, el año 17 en adelante. Claro, y eso fue un paso que costó mucho, digamos, que la mujer pudiera subirse al escenario, que es la gran plataforma de visibilidad en términos profesionales. Fíjate que después la segunda gran dificultad fue ser dramaturga, escribir la palabra. Por ejemplo, Iris fue crítica de teatro, pero no fue propiamente dramaturga. Y para poder también establecerse como dramaturga, las mujeres tomaron mucho tiempo. Y así, fíjate que directoras de teatro solamente hoy tenemos directoras que tú puedes decir que tienen una equiparidad de reconocimiento con los directores hombres, porque justamente el director es el que, tal cual se entiende hoy día, digamos, lo que es una puesta en escena en el teatro profesional, es el que hace la interpretación de la obra, el que dispone cómo van a estar los elementos, decide quiénes son los actores o las actrices. Hay un punto de vista político, ético, ideológico del director. Fue lo último que la mujer en Chile pudo conquistar solamente hace 2 décadas, o sea, nada. No. Y eso en el mundo no es así. Yo creo que a mí me asombra mucho cuando veo comparativamente
lo que nos ha costado en las artes encontrar una equiparidad. Y eso significa también que lo que nos han mostrado ha tenido una organización masculina y también lo que se ha escrito. En las artes y en muchas cosas, Manuela, tú como historiadora, ¿por qué le pasó a Chile que quedó un poquito más lento en nuestros procesos decía la María de la Luz, actrices, uruguayas, argentinas venían acá, qué sé yo, siendo hijos de una misma cultura o muy parecida por lo menos a Chile, este rincón del mundo un poco más alejado, qué sé yo, más alambicado geográficamente? O sea, yo creo le costó más. Hay una serie de elementos que lo hacen, que está esto de que Chile estaba encerrado, cordillera, la presencia, el poder que tiene la Iglesia Católica, ¿no? en la historia de Chile ha sido, yo creo, algo esencial para... a fines del siglo XIX se produce un... Claro, pero la fuerza que tiene el conservadurismo, digamos, y la Iglesia Católica yo creo que ha sido muy relevante para dejar a la mujer atrás, ¿no? Porque uno puede ver los discursos a lo largo de todo el 19, el 20, el 21, ¿no? De la Iglesia ahí tratando de detener todos los derechos, no solo de las mujeres, sino de la diversidad sexual, de gays, lesbianas, trans, y es algo permanente que se ha dado con mucha más fuerza en Chile, por ejemplo, que en Argentina o en Uruguay, en ese sentido. Entonces yo creo que ahí ese es como un primer elemento como central, yo diría. Hilary, yo estaba reflexionando mientras tanto lo que decía la Manuela hace un rato, que tiene que ver junto con todas las modificaciones legales o leyes que se aprueben en beneficio de la equidad de género, un cambio cultural, y reflexionaba yo que conozco muchos hombres de más de 45 o 50 años que tienen un sesgo machista muy marcado, pero conozco muy pocos hombres de menos de 30 años que tengan ese mismo sesgo machista. ¿Tú ves que es cuestión de reemplazar generacionalmente la lógica? ¿Es cuestión de tiempo la equidad de género real? O sea, tal vez es un elemento ahí, pero yo creo que en realidad lo más importante es justamente, por ejemplo, dentro del movimiento estudiantil o dentro también de las universidades, los colegios, que efectivamente ya existen, ¿no? Existen... Últimamente todo esto del acoso sexual, por ejemplo, ha provocado así como mucha reacción. Entonces ha habido muchos grupos así de estudiantes, ¿no? O sea, también hablando de homofobia, hablando de lesbofobia, hablando, ¿no? O sea, de alguna forma se ha ido trabajando esto, ¿no? Mucho más últimamente. Lo políticamente incorrecto hoy día incluye absolutamente todos esos temas. O sea, sí, yo creo que de alguna forma es por la denuncia. O sea, ya hemos logrado de alguna forma así como posicionarnos las redes sociales, ¿no? Yo como activista feminista también, yo creo que ya tenemos una cierta red donde efectivamente yo creo que estamos tratando de cambiar cosas que sí son muy difíciles de cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto a la misma historia, la historia es muy machista. O sea, cuando estamos hablando de esto, sí, siempre han habido mujeres que han estado dentro de la historia, pero no se ven. ¿Por qué? Porque en general son puros historiadores hombres que solamente quieren hablar de otros hombres, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando antes del programa, ¿no? Entonces, eso es lo que le molestaba ahí. ¿no? Entonces, efectivamente también tenemos que ver, ¿no? Todas las mujeres que participaron, por ejemplo, en el gobierno de Allende, por ejemplo, las mujeres que salieron a las calles para protestar la dictadura, o sea, ¿cuántas mujeres fueron, no? O sea, las mujeres igual siempre han estado presentes, pero de alguna forma no estamos viendo eso dentro de la enseñanza de la historia. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Yo creo que este tipo de libros es un aporte total. Y también lo que estamos haciendo, digamos, dentro de nuestra sala de clase. O sea, yo, por ejemplo, como historiadora feminista, yo encuentro que la sala de clase es política y tenemos que estar ahí trabajando este tema, ¿no? Y ahí también muchos hombres también se enganchan, ¿no? Personas de todos los géneros. Esto es algo que a mí me pertenece. Entrar con esa mirada feminista y más dura, más de entremos rápido con esto, ¿tiene entrada acceso a generar contenidos y a entregarlo a través de las aulas o no? Sí, o sea, por supuesto, o sea, yo publico, yo investigo, tuve un proyecto Fondesit, o sea, también tengo tesistas, he tenido ayudantes, he tenido estudiantes, yo doy seminarios, doy cursos, o sea, todo eso es parte de... universidad ya. En la universidad, sí. Antes te digo. O sea, en el colegio, sí. Pero yo formo profes. Okay. Después ese profes, profesores y profesoras van a los colegios y también tienen otra visión de la historia. O sea, es súper importante, ¿no? Eso es parte también de lo que están pidiendo los movimientos estudiantiles respecto a la educación no sexista. Claro. Está una formación en género de educadores, justamente, para que no se vuelvan a repetir, digamos, los mismos problemas de enseñar lo que está en el currículo oculto, de hacer diferencias de género, de reproducir ciertas desigualdades. Entonces, es un proceso que ha ido... El mismo acoso sexual también. Claro. Salía, por ejemplo, una información de que Chile era el país que tenía más bajo nivel, digamos, de científicos en los niveles jóvenes y a nivel escolar, digamos, de
todo lo que era la enseñanza del área científica. O sea, era radicalmente diferente a todos los otros países, digamos, del área. Entonces, como tú dices, es una actitud inconsciente en el aula de privilegiar en un niño, digamos, un área de formación intelectual, de posibilidades de desarrollo y otras que se les niegan casi de la primera infancia. Oye, entonces es inconsciente. Sí, de acuerdo. Quiero volver a recordar este libro que lo hemos mencionado más de alguna vez, Chilenas, de María José Cumplido, que está acá, conversar con ella harto rato, y la historia que construimos nosotras, que tiene a 10 mujeres bien relevantes, escogidas cada una por una razón importante, claro, de la historia de Chile. Son Javiera Carrera, María Antonia Palacio, la Sargento Candelaria, Martina Barros Borgoño, Luisa Díaz, Inés Echeverría, Esther Valdés, Elena Cafarena, Margot Dualde y la Reyes Marín. ¿Con cuál de estas 10 te quedas así como pregunta marquetera, no? Así una que te enamoraste. De las 10, pero la que más me sorprendió fue la historia de María Antonia Palacios por lo desconocida que era, ¿no? Por lo difícil que fue sacarla un poco a flote. Y también me sorprendió mucho que no se hayan escrito biografías de Gladys Marín. Que a mí me parece que es la mujer más importante que habla sobre la resistencia a la dictadura y todas las reflexiones que hace en la transición. Y me llamó mucho la atención encontrarme como que no hay biografías de ella publicadas en Chile. No todavía. No todavía. Entrevistarla muchas veces, una mujer muy notable de nuestra historia. Bueno, con ustedes regresamos el próximo domingo. Les agradecemos a las 4 haber estado en esta reflexión, conversa sobre las chilenas. Que lo pasen bien. Hasta la próxima. Buenas noches.